contentos por vernos y por reunirnos como familia, como comunidad, en este templo de la memoria. Agradezco profundamente este honor y este compromiso que me otorgó el doctor Dionisio Gauto. Y entiendo que un prólogo es como un abrir las puertas. Concretamente el libro. Es el relato de un sacerdote con una preparación extraordinaria y una jerarquía en la Conferencia Episcopal Paraguaya desde 1972. Dionisio Gauto. En 1973, que es un año especialísimo para la Argentina, la llegada de Cámpora, la liberación de prisioneros políticos, las nuevas elecciones, etc. En fin, un panorama complicadísimo a nivel internacional. Le asignan una misión, que es organizar, poner en funcionamiento, administrar, comunicar e informar a la población. Es un placer compartir este momento de memoria viva para que tengamos siempre presentes los casos y la situación de violencia, de opresión y de sufrimiento que ha pasado nuestro pueblo durante tanto tiempo, y decir que un grupo de periodistas que nos encargábamos de editar El Sendero en aquellos años, teníamos como uno de los objetivos principales el de concientizar, el de formar la opinión crítica, la visión crítica de los lectores en relación a lo que estaba sucediendo en el país y en toda América Latina. Y realmente saludar esta decisión del querido Dionisio, compañero de tantos años, que ha tenido esta nueva iniciativa, este trabajo de dejar asentadas las memorias. Yo les suelo reclamar a mis colegas periodistas, con excepción posiblemente de Alcibiades y de Ile y no sé, algún otro más, que publiquen lo que han escrito en periódicos o en semanarios, porque eso constituye una memoria que es muy valiosa, porque hay muy poco material bibliográfico en ese campo, y Dionisio lo cumple a cabalidad, esta vez con un libro que, bueno, venía procesando la idea, ¿verdad? Yo le di un pequeño apoyo, un estímulo. La prensa en general estaba muy restringida. Existía ya ABC, La Tribuna, y después aparece Última Hora. Pero los presos políticos eran un tema prohibido, prohibidísimo, no se podía hablar de eso. En Sendero se hablaba, se publicaba la lista, y ahí colaboraba, creo que de una manera eficiente, doña Coca de Lara Castro, que se acercaba y decía: acá tenemos una nueva lista de presos y presas que no se habla para nada. Y eso era un aliciente para esos familiares que deambulaban peregrinando para ver algún elemento de apoyo hacia su demanda de saber dónde estaban sus seres queridos y si podían salir en libertad. De manera que yo estoy muy orgulloso de haber sido parte durante 10 años de este semanario, y le agradezco a Dionisio por aquella oportunidad. Hilde y Antonio nos ha contado brevemente la historia de Sendero, una historia riquísima porque nos remite a algunos de los momentos peores que ha vivido el Paraguay. Y no queda sino agradecerle al doctor Gauto, que fue el primer director,
y el que le dio la línea crítica de pensamiento para los lectores. Sin duda, Comunidad, Sendero, después muchos otros semanarios, sobre todo políticos, nos informaban semanalmente de lo que pasaba en el Paraguay. Y lo que pasaba no era para enorgullecerse. Es una historia de sacrificios, una historia terrible de atropello a los derechos humanos. Yo suelo cuestionarme ante situaciones como esta, y mi temor es que cuando de aquí a 50 años a alguien como el doctor Gauto se le ocurra contarnos lo que estamos pasando hoy, mi temor es que encuentren la misma cosa. Antes que nada, admiro a Dionisio, que sigue escribiendo. Tiene muchos otros libros. Y todos esos libros son documentos valiosos de lo que ha pasado en Paraguay. Y también admiro a estos periodistas y otros. Por ejemplo, me da pena que haya, no escribe más en los periódicos, sea Última Hora o ABC, por ejemplo, Urbán Gutiérrez. Siempre leo sus libros, como también los libros de Alcibiades. No me pierdo ninguno de los libros que él escribe, porque admiro su valentía y su coraje en la época difícil. Y hoy le dije yo personalmente, te admiro porque sigue en esa dirección. Ahora no es tan difícil seguir eso. Lo mismo de Antonio y mucha otra gente. El gran luchador ahí, Martín Armada. Dionisio sigue, yo creo que es la caja de resonancia de todo lo que él ha tenido su experiencia. No creo que solamente tenga buena memoria, sino tendrá su apunte, porque no se le escapa nada a jugar por los libros que yo leo de él. Agradezco por haberme puesto aquí en la mesa de estos grandes periodistas, pero la lucha que hacen los periodistas es una lucha fundamental con la pluma, el escrito. A lo mejor está a su espera. Yo no escribo casi nada, no me siento lo para escribir, pero hablo. Le molesta también. Comenzando con un poco de historia, el 7 de julio de 1973 aparecía el primer número de Sendero como órgano oficioso de la Conferencia Episcopal Paraguaya, calificativo que en ese tiempo significaba cierta cobertura ante la intolerancia de la dictadura esclavista. Sendero salió a la luz con permiso del gobierno, que poco antes había clausurado el semanario Comunidad, también órgano de la jerarquía eclesiástica del país. Sendero salía con el mismo propósito de comunidad, como iglesia al servicio del hombre y con opción preferencial por los más pobres. En ese sentido se propuso Sendero desde el inicio documentar los hechos violatorios de los derechos humanos, denunciar los abusos del régimen contra tales derechos, condenar las injusticias, especialmente las que se cometen contra los sectores más débiles e indefensos, aportar conocimientos de las leyes que amparan a los ciudadanos, difundir la enseñanza social de la Iglesia
para despertar la conciencia cívica, política, cristiana de la población. La autorización obtenida por la publicación de Sendero, para la publicación de Sendero, no estaba sujeta a condiciones o cláusulas que limitaran su difusión. ¿Cómo pudo sobrevivir Sendero y cumplir su misión en un ambiente de violencia y de mentira, de corrupción e impunidad, de permanentes abusos del poder, de intolerancia a las críticas y denuncias que se hacía contra el gobierno por sus procedimientos injustos e ilegales? Sin embargo, Sendero no fue cerrado por el gobierno, más bien tuvo que aguantar el gobierno las críticas y las denuncias. Es cierto, más de uno de nuestros redactores conoció la prisión y el director también recibía algunas amenazas.